Los 137 legisladores están listos para ser posesionados en la nueva Asamblea Nacional este 17 de noviembre. Dentro de esta administración, la nueva mayoría parlamentaria se conformaría entre ADN, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. ¿Existirán puentes sólidos entre la Asamblea y Carondelet? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. Alberto, siempre es un gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Para mí es el gusto. Alberto, en este acuerdo también estaría previsto que la Revolución Ciudadana ocupe otras 2 posiciones en el Consejo de Administración Legislativa del Parlamento. Sin embargo, esta historia de este tipo de acuerdos no es nueva, ¿no? En el 2021, el acuerdo para llevar a Cronfle a la presidencia de la Asamblea se forjó entre, creo, el correísmo y el Partido Social Cristiano. Sin embargo, pues el oficialismo se echó para atrás a última hora y acordó con Pachacuti y la izquierda democrática. Eso quiere decir que, Alberto, con su experiencia, cuéntenos, en lo político, ¿nada está dicho hasta el momento en que se eligen las autoridades de la Asamblea? En primer lugar, diría yo que es normal y es bueno que una asamblea se lleguen a acuerdos concretos y transparentes. Es parte de la democracia. Sin acuerdos, cuando no hay mayorías absolutas o mayorías que copen todo el escenario legislativo, es difícil avanzar en la solución de los problemas. En ese contexto, yo creo que es saludable que se llegue a acuerdo. Insisto que tienen que ser transparentes y no bajo la mesa. Ok, ahora, pero también hay el hecho... En el caso de Ecuador, recuerdo yo también el acuerdo que se habría alcanzado en el año 2021, poco antes de que se posicione el actual presidente Guillermo Lasso, y que luego fracasó. Esperemos que este acuerdo sea sólido y sobre todo que traiga algunos puntos de resolución de los graves problemas nacionales y no cuestiones simplemente circunstanciales que beneficien particularmente a algún grupo o que tengan que ver con la coyuntura que estamos viviendo. Si bien, como usted lo dijo, Alberto, es parte de la democracia el que se lleguen a acuerdos dentro de la Asamblea, y eso es obvio porque nos permite avanzar, nos permite caminar en las decisiones que se tienen que tomar. Pero también nos ponemos a pensar si tenemos nuevamente un gobierno que por sí solo no alcanza la representación suficiente para elegir a la primera autoridad de la Asamblea Nacional, y podría pasar lo mismo que le pasó al actual presidente Guillermo Lasso. Bueno, esperemos que no sea simplemente un arreglo de corto plazo, simplemente coyuntural, lo acabo de decir, sino que tenga algún elemento mucho más profundo. Una agenda legislativa para abordar los temas nacionales que son sumamente complicados y difíciles. Yo creo que aquí deberíamos tener mucha claridad en lo que significa el momento que estamos atravesando. El Ecuador está en medio de una gravísima crisis de todo orden, de inseguridad, de falta de empleo, de falta de activación del aparato productivo, una crisis de la institucionalidad política sumamente complicada y, por supuesto, todos los problemas sociales que son cada vez más complejos y difíciles. Es una suerte de telón de fondo del cual no se puede escapar ni el presidente entrante, Daniel Noboa, ni la Asamblea Nacional. En ese contexto es lo que hay que ver, qué es lo que va a hacer el Ejecutivo y qué es lo que se está planteando este rato en la Asamblea Nacional. Ojalá hubiera la claridad para entender que tanto la Asamblea Nacional como el Ejecutivo tienen un horizonte inmediato que es de apenas 15 meses, en donde tienen que ponerse al menos soluciones urgentes a los graves problemas y señalarse un nuevo rumbo para el país, porque seguir con lo que ha hecho el presidente Lasso una vez más sería tremendo. No sería más de lo mismo, sería más de lo peor, y de lo peor posible. En ese escenario yo creo que debe haber una enorme responsabilidad de parte de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo para plantear una agenda mínima para resolver los problemas. Por ejemplo, ¿en qué se podría plantear aquí? Me parece urgente a mí, por ejemplo, que la Asamblea Nacional le facilite al presidente Daniel Noboa la posibilidad de utilizar una parte de la Reserva Monetaria Internacional para reactivar el aparato productivo. Hay una ley que elimina eso, que limita eso, y ese podría ser un punto concreto. También sería muy interesante un acuerdo
para empezar a construir por primera vez en historia del país una justicia independiente y autónoma. Eso fracasó porque el presidente Correa le invitó al pueblo ecuatoriano que le autorice a meter la mano en la justicia. Esa fue una propuesta que estaba escrita y planteada y que comenzó lentamente a desarrollarse luego de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Entonces, las responsabilidades tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Ahora, por ejemplo, en el imaginario del movimiento Construye, en la Asamblea había el bloque correísta y el bloque anticorreísta. Sin embargo, el correísmo se volvió parte de la bancada oficialista y la única bancada excluida, pues, fue Construye. En la política del Ecuador en el 2023 ya no se puede manejar un discurso extremista como el de cerrarle el diálogo al correísmo. Bueno, yo creo que eso es un grave error. Mantener esa obtusa clasificación de correístas y anticorreístas y creer que el Ecuador está atravesado por esa división nos está haciendo mucho daño. Es necesario abrir la puerta para conversar y dialogar con todos los sectores, buscando resolver los problemas de fondo. ¿Cuáles son esos problemas de fondo? La falta de empleo, la falta de seguridad, la falta de educación, la falta de salud, la falta de atención a la vida misma, respetando y garantizando inclusive lo que yo conozco como considero es el mandato del Yasuní y el mandato del Chocó Andino. En ese escenario es lo que nosotros, creo yo, que la mayoría de habitantes del país estamos esperando respuestas concretas del presidente de la República y también de la Asamblea Nacional. Seguir con esa división de correístas y anticorreístas y creer que el Ecuador se está planteado de esa manera o se lo plantea de esa manera es un tremendo error. Entonces, ¿considera usted que formar un gobierno desde el centro sin este discurso anticorreísta es una ventaja para la gobernabilidad de Daniel Noboa en Carondelet? Bueno, yo espero que el presidente Noboa logre conformar un gabinete sumamente amplio de gente experimentada. No niego el papel que tiene que cumplir la juventud, pero me parece que él tiene que dar una señal clara de que no solo está pensando en las elecciones del año 2025, él pretende ser nuevamente candidato, está en su derecho, sino que nos va a dar algunas luces de cómo va a resolver los graves problemas del país. Me parece que en ese escenario la gran tarea aquí es ver si el gobierno nacional puede convocar una suerte de gran minga democrática para enfrentar desde diversos sectores la resolución de los graves problemas que estamos atravesando. Es decir, que tendría que haber un acuerdo programático para la legislación en lugar de que únicamente este acuerdo o esta unión sirva para la instalación de las autoridades, porque es lo que suele pasar, ¿no? Llegan estos acuerdos, solo se mantienen únicamente para la instauración del CAL. Exactamente, eso sucede con mucha frecuencia. Eso es lo grave y lamentable, que no se avance en la elaboración de una agenda legislativa. En esa agenda legislativa hay que pensar en temas de largo plazo. Mencioné uno. Necesitamos una justicia independiente y autónoma. Y eso no pasa solo por dar paso al juicio político contra la fiscal Diana Salazar. Ese no es el punto central. El punto central es esa justicia independiente y autónoma. Esperemos que esta nueva mayoría, esta alianza social cristiano-correísmo que ya venía funcionando desde tiempo atrás y que tenía muchos puntos de coincidencia, sumada al grupo de Daniel Noboa, tengan la capacidad para elaborar esa agenda programática. Y no nos olvidemos que tenemos una situación sumamente compleja, una crisis múltiple y un escenario que tiene que cumplirse en los próximos 15, 16 meses, que serán los de duración de la legislatura y del Ejecutivo. Ahora, mientras se daban estos acuerdos, Daniel Noboa se mantuvo pues ausente 3 semanas. ¿Perdió, cree usted, Noboa, una visibilidad importante y en lugar de estar hablando de apagones, por ejemplo, se mantuvo al margen de las relaciones internacionales? ¿Cree que debió tener más presencia en estas últimas semanas? Bueno, estamos acostumbrados a los gobernantes lora, aquellos a los que se le pone un micrófono y comienzan a hablar sin parar. El señor Noboa está demostrando que no está optando por esa vía y que no quiere ser uno de esos gobernantes parlanchines que hablan todo el rato. Esperamos que su silencio se deba a que está preparando una respuesta concreta y coherente para el pueblo ecuatoriano. Luego él tendrá que dar la cara y tendrá que asumir su responsabilidad. Ojalá
no necesariamente con esas largas y aburridas sabatinas, sino con mensajes precisos que deben venir acompañados de respuestas concretas. Yo tengo mis dudas porque conozco dónde viene él y cuáles son los intereses que él representa, pero él tiene toda la oportunidad y todo el derecho para plantear una forma de gobierno que vaya superando estas dicotomías que tanto daño le hacen al país, correístas y anticorreístas, algo que acabamos ya de discutir. Con eso me quedo, Alberto. Muchísimas gracias. Yo le agradezco, Gisela. Para mí es un gusto siempre poder conversar con usted. Igualmente, Alberto. Muchísimas gracias. Nos acompañó Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional.